Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 241. 238. Student Council Showdown School Celebrity Status. Al día siguiente, después del almuerzo, Mika, Issei y Asia se dirigieron al club de investigación oculta. Al ser estudiantes, su formación solo podía tener lugar durante los descansos, y la hora del almuerzo era ideal. Mika, ¿dónde está Buchou hoy?, preguntó Issei mientras caminaban. Tiene algo que hacer, respondió Mika. En lugar de desayunar en el salón del club, él y Rias compartían el almuerzo en su apartamento, disfrutando de las comidas que ella preparaba. Issei y los demás no sabían esto, de ahí su confusión sobre su relación cambiante. ¿Algo que atender? ¿Podemos seguir practicando? No estoy seguro, dijo Mika encogiéndose de hombros. Pronto llegaron al club de investigación oculta. Parece que hay vida ahí dentro. Sintiendo las auras en el interior, Mika sonrió y abrió la puerta. ¿Animado? Issei, desconcertado por sus palabras, comprendió al instante al ver la escena interior. Todos los miembros de la nobleza de Rias, a excepción de Mika, Issei y Asia, estaban presentes, de pie detrás de Rias, quien estaba sentada frente a otra hermosa joven. Sona Shitri, también conocida como Sona Shitori en el mundo humano, la presidenta del consejo estudiantil de la Academia Kuoi, la hermana menor de un satán, Serafall Leviathan. Mika la reconoció al instante. ¿Así que esta es la presidenta del consejo estudiantil? ¿Por qué está aquí?, murmuró Issei, siguiendo a Mika al interior. Aunque intentó susurrar, la habitación quedó en silencio después de la entrada de Mika, y todos lo escucharon claramente. Rias-senpai, ¿no le contaste sobre nosotros? Es bastante extraño que un demonio como tú no lo sepa, comentó un estudiante que estaba detrás de Sona. Sagi, normalmente no nos entrometemos en las actividades extracurriculares del otro. No me sorprende que no lo sepa, respondió Sona. Además, es un nuevo demonio. Era de esperarse esa reacción. Issei se quedó paralizado. ¿Hay otros demonios en esta escuela además de nosotros? Por supuesto, respondió Mika. ¿Lo sabías, Mika? Sentí algunas auras inusuales en la escuela antes de convertirme en demonio. No fue difícil descubrirlo después de mi transformación. Ya veo, Issei asintió, aceptando su explicación sin rechistar. Después de todo, Mika había sido increíblemente fuerte incluso antes de convertirse en un demonio. ¿Cómo se esperaba de alguien que derrotó a Riser? Eres bastante notable, Mika, dijo Sona con una sonrisa. La victoria de Mika sobre Riser lo había hecho famoso en el inframundo, al menos entre la generación más joven. Aunque no era una figura importante entre la generación anterior de demonios, su reputación entre sus compañeros iba en aumento. Tener un sirviente tan poderoso significaba que Rias sería un oponente formidable en los futuros juegos de clasificación. Ahora era considerado su as bajo la manga. Gracias, presidente Sona, respondió Mika. Akeno presentó a Sona a Mika, Issei y Asia. La presidenta Sona es la heredera del clan Shitri. Al igual que Rias, Sona también era la heredera de su clan, pues ambas tenían hermanos mayores que habían heredado los títulos de Satán. El hermano de Rias era Sirceps Lucifer y la hermana de Sona era Serafall Leviathan. Al igual que los clanes Gremory y Fenex, el clan Shitri es uno de los 72 pilares que sobrevivieron a la guerra antigua. Si bien la familia Gremory controla en secreto esta escuela, el consejo estudiantil, liderado por la familia Shitri, se encarga de sus operaciones diarias. Nosotros nos encargamos del turno de noche, mientras ellos se encargan del día. Por eso siempre trabajamos de noche, se rió Mika.
El consejo estudiantil se encarga de las cosas durante el día. En efecto. Gracias al arduo trabajo del consejo estudiantil, todos pueden disfrutar de una vida escolar tranquila, comentó un joven que estaba detrás de Sona. Soy Genshiro Usagi, estudiante de segundo año y peón del presidente. Es un placer conocerlo. Fue él quien habló antes. ¿Tú también eres un peón? Preguntó Issei con una sonrisa. Sagi suspiró. Estar en la misma clase que uno del trío pervertido es un golpe para mi orgullo. ¿Qué dijiste? Exclamó Issei enojado. Mika se rió entre dientes. Le había aconsejado a Issei que bajara el tono de su entusiasmo, pero no lo había escuchado. A Mika le pareció divertida su terquedad. ¿Cómo me acabas de llamar? Gritó Issei, con la cara roja de ira. ¿Quieres pelear? Replicó Sagi. No me subestimes. Reencarné con 4 peones. No perderé contra un perdedor como tú. Sagi, es suficiente, dijo Sona con severidad. Estamos aquí hoy para una visita social, para presentarles a nuestros nuevos miembros de la nobleza. No me avergüencen. Además, no son rival para él. Reencarnó con 8 piezas de peón. Es más fuerte que ustedes, tanto en potencial como en fuerza actual. 8 piezas. Él. Sagi quedó claramente impactado por esta revelación. Sona se volvió hacia Mika, Issei y Asia. Disculpen la grosería de mi sirviente. Por favor, perdónenlo. Como todos somos demonios nuevos, espero que se lleven bien. Les sonrió y luego se volvió hacia Sagi, con el rostro endurecido. Sagi. Sí, presidente. Es un placer conocerlos a todos. Inclinó la cabeza respetuosamente. Igualmente, respondió Mika con una sonrisa. No le molestaron los comentarios anteriores de Sagi. Después de todo, Rias y Sona eran amigas cercanas. No había ninguna animosidad real entre sus nobles. Sin embargo, si cualquier otro demonio se atreviera a insultar a Sukmai, no sería indulgente. Además, Sagi estudiaba en la Academia Kuo. Y la reputación de Issei era bien conocida en toda la escuela. Mika dudaba que alguien aquí tuviera una impresión positiva de él. Después de todo, él y sus 2 amigos eran el infame trío pervertido. Incluso Mika tuvo que admitirlo. El apodo era apropiado. Mika-senpai. Sagi corrió hacia él y le agarró la mano con entusiasmo. Tenía muchas ganas de conocerte. Tu victoria sobre Riser Phoenix fue legendaria. Pero nunca pude encontrarte, así que no tuve la oportunidad de felicitarte en persona. Es un honor conocerte por fin. Mika, sorprendido por su repentino entusiasmo, rió entre dientes y retiró su mano del agarre de Sagi. Sigue entrenando y lograrás grandes cosas también. Sí. Sagi se giró y vio a Asia. Es un placer conocerte, dijo con una sonrisa. El placer es todo mío. Sagi le agarró las manos. Quítale las manos de encima, bastardo. Rugió Issei, y empezaron a discutir de nuevo. Mika, Akeno, Yuto y Koneko no pudieron evitar reír, mientras que Rias y Sona intercambiaron sonrisas irónicas, reconociendo los desafíos de manejar sus respectivos títulos nobiliarios. Pronto la discusión terminó y regresaron con sus respectivos amos. Después de las presentaciones, Sona partió habiendo logrado su objetivo. Al salir, expresó su anticipación por el próximo torneo de juegos de pelota, alimentando aún más el espíritu competitivo de Rias. Después de todo, no podía perder contra su mejor amiga. Después de que Sona se fue, Rias le ordenó a Mika, Issei y Asia que se llevaran bien con Sagi y evitaran más conflictos. A Mika no le importó. Sagi era prácticamente su fan. Él lo cuidaría. Concluida la reunión, el Club de Investigación Oculta reanudó sus entrenamientos deportivos y sus enérgicas actividades de club volvieron a estar a pleno rendimiento. Y pronto llegó el día del torneo de juegos de pelota. El evento de competición del club fue balón prisionero. Sin embargo, antes de eso, hubo competiciones de clases y encuentros intergénero. La clase de Mika estaba participando en el torneo de béisbol. No tenía intención de participar, pero la insistencia de Issei finalmente lo convenció. Luego procedió a dominar completamente la competencia, observando las expresiones de frustración del equipo contrario cuando no lograban acertar ni uno solo de sus lanzamientos. Luego, durante su turno al bate, conectó jonrón tras jonrón, convirtiéndose al instante en una celebridad de la escuela.
Incluso recibió una invitación para unirse al club de béisbol, la cual rechazó cortésmente. Tras experimentar la emoción de dominar la competencia de clase, Mika se retiró discretamente, saltándose los demás eventos hasta que comenzara la competencia del club. Decidió ver competir a Rias y a su nobleza. Pronto encontró a Rias y Sona enfrentándose en el partido de bádminton femenino, probablemente un acuerdo deliberado por parte de Sona. Los dos mejores amigos, ambos increíblemente competitivos, jugaron con una determinación feroz y su partido terminó en empate después de que rompieron repetidamente las raquetas del otro. Rias, claramente no satisfecho con el resultado, estaba aún más decidido a ganar la competición de clubes. Al ver su entusiasmo, Mika decidió apoyarla, permitiéndole desahogar sus frustraciones. Sin embargo, para su sorpresa, sus oponentes en el partido de balón prisionero parecían no tener deseos de ganar, apuntando repetidamente a las áreas vulnerables de Issei. Mientras Issei rugía en protesta, Mika y los demás no pudieron contener la risa. Chapter 242. 239. Barbecue time Darger sense tingling. Esos bastardos. Gritó Issei con la voz llena de indignación después del partido de balón prisionero. Se estremeció al recordar cómo habían apuntado repetidamente a sus zonas sensibles. Si hubiera resultado herido, sus sueños de un harén se habrían hecho añicos. Se volvió hacia Mika con los ojos llenos de gratitud. ¿De qué se trata esto?, preguntó Mika, dando un paso atrás, confundida por la repentina muestra de afecto de Issei. Gracias por enseñarme, Mika. Mika asintió, comprendiendo ahora. De no ser por su entrenamiento y las artes marciales que le había enseñado a Issei, podría haber resultado gravemente herido. Después de todo, sus oponentes habían sido bastante entusiastas en sus ataques. No es nada. Hiciste todo el trabajo tú mismo, dijo Mika con un gesto de desdén, sin aceptar su gratitud. Después de todo, dominar las artes marciales requiere autodisciplina y esfuerzo. Aunque el método de Issei implicaba ser golpeado repetidamente hasta que las técnicas quedaran grabadas en su memoria muscular, aún así fue su logro. Fue divertido. Ria se estiró lánguidamente, tras haber disfrutado muchísimo del encuentro. Como atacante principal, había podido liberar todo su poder. En efecto, asintió con eco, con un dejo de diversión en su voz habitualmente monótona. El club de investigación oculta había ganado el torneo, lo cual no era sorprendente. Después de todo, el consejo estudiantil no era oficialmente un club. Si Sona y su nobleza hubieran participado, su victoria no habría sido tan fácil. Celebremos. Como en cualquier club, sugirió Akeno. ¿Qué tal una barbacoa? Todos miraron a Rias, ansiosos por su aprobación. ¿Una barbacoa? Excelente idea. La haremos afuera del antiguo colegio. ¿Qué te parece? Una barbacoa. Me apunto. Perfecto. Una barbacoa es justo lo que necesitamos. Una barbacoa al aire libre. Exclamaron emocionados. Entonces separémonos y reunamos los suministros, declaró Rias, siempre decidida. Y así, recién terminada una competición, comenzaron los preparativos para otra, una celebración bajo las estrellas, conmemorando su pequeña, pero memorable victoria. Una vez finalizado el torneo de juegos de pelota, la vida en la Academia Kuo volvió a la normalidad. Y con ello, sus deberes como demonios se reanudaron. Issei y los demás estaban ocupados una vez más cumpliendo contratos. Mika, sin embargo, permaneció allí, sin cargas. Se sentó en lo alto de un rascacielos, en sintonía con el flujo de energía demoníaca bajo la luz de la luna, observando la ciudad. Rias no le había asignado ningún trabajo diabólico desde que regresaron del juego de clasificación. Sabía que no dependía del sistema del inframundo. Como viajero entre mundos, buscó conocimiento y poder de diferentes universos, integrándolos para forjar su propio camino único. El poder del diablo fue suficiente para sus investigaciones en el inframundo. Por lo tanto, Rias le dio rienda suelta. Aunque Akeno y los demás estaban desconcertados por su decisión, confiaron en su juicio. Después de todo, Rias trataba a su nobleza como a una familia. Y dada su relación especial con Mika, no había forma de que ella le hiciera daño. Aunque intentaron ocultarlo, Akeno había notado su creciente cercanía. Por lo tanto, no cuestionaron la decisión de Rias y se concentraron en sus propios deberes. Está aquí, murmuró Mika, abriendo los ojos.
El viento le azotaba el pelo. No había usado su haki de observación para confirmarlo, pero su sentido de peligro gritaba. Estaba siendo cauteloso. Después de todo, este era Cocabiel, un grupo de ángeles caídos, un sobreviviente de batallas contra demonios y dioses. No podía ser demasiado cuidadoso, a pesar de que Balí lo había derrotado fácilmente en la historia original. Después de todo, ¿quién era Balí? Descendiente del Lucifer original y el emperador dragón blanco más fuerte de la historia. Estaba muy por encima del nivel de un satán o un dios promedio. Para Cocabiel, quien era uno de los más fuertes por debajo de la clase satán, ser derrotado por Balí no fue sorprendente. Por lo tanto, Balí era un oponente al que actualmente no podía igualar. Ahora que Cocabiel está aquí, ¿cómo se desarrollarán las cosas? Mis acciones han provocado varias desviaciones de la historia original. En primer lugar, el exorcista errante que apareció antes debería haber reaparecido durante el plan de Cocabiel, blandiendo múltiples espadas sagradas contra Yuuto y los demás. Pero lo maté. En segundo lugar, el club de investigación de lo oculto debía visitar la casa de Issei después de limpiar el antiguo edificio de la escuela, donde Yuuto se sentiría afectado al ver la foto de una espada sagrada en la casa de Issei. Pero estábamos en la villa de Mori durante la limpieza, así que eso no ocurrió. Por lo tanto, la trama ha cambiado significativamente. Pero nada de eso importa. Miró hacia la fuente de la inquietante sensación, la dirección de donde emanaba el peligro. Independientemente de los cambios, la llegada de Cocabiel es inevitable. Mi tarea es eliminarlo en cuanto revele su plan. Lo demás es irrelevante. Después de sentir la presencia de Cocabiel, Mika volvió a su rutina habitual, suprimiendo su presencia en la escuela y concentrándose en su entrenamiento después. Su vida volvió a ser tranquila y pacífica. Hasta que una noche, un mensaje urgente llegó a través del dispositivo de comunicación que le había dado a Issei, un dispositivo encantado con un hechizo de comunicación que le permitía contactarlo en cualquier momento, especialmente durante su entrenamiento. Aunque Issei lo había usado con frecuencia al principio, últimamente había permanecido en silencio. Mika, ¿estás ahí? La voz de Issei estaba llena de ansiedad. Mika abrió los ojos. ¿Qué pasa, Issei? 2 personas de la iglesia acaban de llegar a mi casa. Parecen peligrosas. Mi madre dijo que es Irina Shidou, una amiga de la infancia, pero no me resulta familiar en absoluto. Y saben que soy un demonio. Entiendo. La voz tranquila de Mika tranquilizó a Issei. Voy en camino. Llegaré pronto. Gracias, Mika. No te preocupes. Terminó la llamada y se levantó. Aunque dudo que ataquen, no puedo ignorar la llamada de Issei. Sonrió levemente y desapareció de la azotea. Y uff. Issei suspiró aliviado y dejó su dispositivo de comunicación. Contactar con Mika lo había calmado. ¿Estás bien, Issei? Preguntó Asia preocupada. Estoy bien, Asia. Le preocupaba que los 2 miembros de la iglesia los atacaran. Sabía del conflicto entre los demonios y la iglesia. No estaba seguro de si podría proteger a Asia o si sus padres quedarían atrapados en el fuego cruzado. Pero saber que Mika venía lo tranquilizó. Sabía que Mika vivía cerca. A su ritmo, llegaría en minutos. Asia, quédate arriba. Yo me encargaré de esto, le ordenó. Pero no te preocupes, Mika llegará pronto. Entonces, por favor, ten cuidado. Al oír el nombre de Mika, Asia se relajó. Entre la nobleza de Rías, Mika era la presencia más tranquilizadora. Con él cerca, no tenía dudas sobre la seguridad de Issei. Quédate aquí. Bajó las escaleras. En la sala, su madre charlaba con Irina Shidou. Issei se sentó a su lado en silencio, sintiendo una mirada sobre él. Era de la compañera de Irina, una hermosa mujer de cabello azul. Su fría mirada lo inquietó, a pesar de su belleza. Parecía peligrosa. De repente, la voz de Mika resonó en su mente. Issei, estoy aquí, en tu tejado. No te preocupes. Te protegeré. Mika. La ansiedad de Issei desapareció, reemplazada por una oleada de confianza. La mujer de cabello azul notó el cambio en su comportamiento y empujó sutilmente a su compañero. Deberíamos irnos ahora, le dijo Irina a la madre de Issei. Se hace tarde. Sintiendo la señal de su compañera, terminó rápidamente la conversación y se fue, desapareciendo en la noche. ¿Qué pasa, Shenovia? Preguntó Irina una vez que estuvieron a una distancia prudencial.
Zenobia no respondió de inmediato, pero observó a su alrededor. Al no percibir ninguna amenaza inmediata, se relajó un poco y se giró hacia Irina. Tu, amigo demonio, parecía bastante nervioso cuando llegamos. Pero de repente se relajó. Sospecho que sus compañeros están cerca. Ya veo, asintió Irina. Dada nuestra misión, no deberíamos arriesgarnos a un enfrentamiento con los demonios. En efecto. Aunque no me importaría un pequeño combate de entrenamiento, dijo Zenobia con un deje de decepción en la voz. Pensé que nos perseguirían. Resulta que son unos cobardes. No soy ningún cobarde. ¿Quién anda ahí? Los ojos de Zenobia se abrieron de par en par al oír la voz a sus espaldas. Su instinto se despertó y se giró, con su mandoble ya en la mano, blandiéndolo con todas sus fuerzas. Su ataque fue detenido abruptamente por un solo dedo. Era Mika, apoyado casualmente contra una pared. De ninguna manera. Exclamó aturdida. Su espada, Excalibur Destrucción, una espada sagrada específicamente mejorada para el poder destructivo, había sido detenida por un solo dedo. Y ella podía sentir el aura demoníaca que emanaba de Mika. Las espadas sagradas eran increíblemente efectivas contra los demonios, quienes normalmente ni siquiera podían tocarlas. Sin embargo, él había bloqueado su ataque sin esfuerzo. Chapter 243. 240. One Finger is enough makes boyfriend skills. Zenobia. Al ver a Zenobia atacar y ser detenida, Irina Shidou, que ya se había preparado cuando Mika habló, inmediatamente blandió su propia espada sagrada hacia él. Su espada sagrada era la Excalibur Mimic, capaz de transformarse en cualquier. Ella utilizó esta habilidad, extendiendo la espada hasta formar un látigo que atacó a Mika. Inclinó la cabeza ligeramente, esquivando el ataque, que golpeó la pared detrás de él, destrozando el concreto con un fuerte crujido. Zenobia, sobresaltada por el sonido y todavía recuperándose de que Mika bloqueara sin esfuerzo su ataque, saltó hacia atrás. ¿Estás bien, Zenobia? Preguntó Irina, corriendo a su lado. Estoy bien. Zenobia asintió, con la mirada fija en Mika. ¿Quién eres? Solo un demonio con cierto interés, respondió con naturalidad, con las manos en los bolsillos. No te hagas el tímido con nosotros. Gruñó Zenobia, y su actitud indiferente la enfureció. Oh, ¿estás enojado ahora? La sonrisa de Mika no flaqueó, pero su actitud cambió, con un tono sutil en su voz. Tenía curiosidad por la presencia de miembros de la iglesia en nuestro territorio. Después de todo, asustaste bastante a mí, joven. ¿Eres la compañera de Issei? Irina, al darse cuenta del motivo del enfrentamiento, dio un paso adelante. No tenemos intención de pelear contigo ahora. Además, ya contactamos al clan Citri y tenemos una reunión programada con la familia Gremori mañana. Por lo tanto, una confrontación ahora sería improductiva. Zenobia e Irina habían llegado a la Academia Kuo en una misión importante y no querían arriesgarse a un conflicto con los demonios locales de antemano. ¿Has contactado con el clan Citri? Mika asintió. Como las dos facciones demoníacas dominantes en la Academia Kuo, los clanes Gremori y Citri trabajaban juntos. El consejo estudiantil, liderado por Citri, se encargaba de los asuntos diurnos, mientras que la familia Gremori se encargaba de los nocturnos. Por lo tanto, tenía sentido que Zenobia e Irina, que habían llegado durante el día, contactaran primero al clan Citri. Sin embargo, dado que el pueblo Kuo era territorio Gremori, cualquier asunto oficial debía tratarse con ellos. Por lo tanto, necesitaban la presentación del clan Citri. Así que por eso Rías no estaba en el salón del club esta noche. Sona la llamó. Ahora comprendía la secuencia de los acontecimientos y el momento oportuno. Sus recuerdos de la historia original eran vagos. Después de todo, habían pasado años, y varios mundos, desde la última vez que vio el anime. Solo recordaba los puntos principales de la trama. Necesito una manera de recordar todo con claridad, pensó. Como no están aquí para causar problemas, no los detendré. Solo tenía curiosidad por sus intenciones. Ustedes fueron los que atacaron primero, dijo, dándose la vuelta para irse. Espera. ¿Cómo te llamas? Gritó Zenobia. Aunque su intercambio anterior había sido breve, fue suficiente para desconfiar de ella. Su capacidad para neutralizar el poder de su espada sagrada contra los demonios era inquietante. Pero Mika simplemente hizo un gesto de desdén y su voz resonó entre las sombras.
Nos volveremos a encontrar mañana. TSK. Zenobia chasqueó la lengua con expresión seria. ¿Zenobia? Irina la miró preocupada. Irina, parece que hemos subestimado a los demonios. En efecto. Irina asintió, recordando el poder de Mika. Y Mika. Issei, que había estado observando ansiosamente la calle afuera de su casa, corrió hacia él. ¿Estás bien? Solo son dos niñitas de la iglesia. ¿Cómo podrían hacerme daño? Rió Mika. ¡Qué bien! Como era de esperar, Mika. Issei suspiró aliviado, poniéndose una mano en el pecho. Me preocupé al oír el alboroto. Al fin y al cabo, son de la iglesia. Los demonios más débiles eran inherentemente cautelosos de aquellos afiliados a la iglesia, ya que el poder de la luz era increíblemente efectivo contra ellos. Los demonios más fuertes podían usar su propio poder para contrarrestarlo, pero los más débiles carecían del poder mágico necesario. Issei, al conocer a Asia, sintió un escalofrío al acercarse a la iglesia. No tengo miedo de los ángeles ni de los ángeles caídos, dijo Mika con confianza. Vuelve adentro. Asia debe estar preocupada. No te preocupes por esos dos. No estaban aquí para atacarte. Fue solo una coincidencia. Rias y yo nos encargaremos. Comprendido. Mika desapareció. Poco después de regresar a su apartamento, llegó Rias. Le contó lo sucedido esa noche. Así que eso fue lo que pasó, Rias frunció el ceño. Según su descripción, los dos portadores de espadas sagradas probablemente eran los representantes de la iglesia con quienes tenía previsto reunirse mañana. Esto la hizo recelar. No quería provocar un conflicto con la iglesia, lo que podría desencadenar otra guerra a gran escala. Después de todo, los demonios, los ángeles y los ángeles caídos habían estado atrapados en un amargo conflicto durante eones, con innumerables vidas perdidas en todos los lados. Aunque las batallas a gran escala habían cesado, todavía se producían escaramuzas menores. Como la hermana menor del Satanás más fuerte, sus acciones eran constantemente examinadas, especialmente cualquier interacción con la iglesia. Parece que tendré que improvisar, dijo con un suspiro, mordiéndose las uñas. No te preocupes. Estaré allí para apoyarte, la tranquilizó Mika, sirviéndole una taza de té. Simplemente sigue tus instintos. No hay necesidad de dudar. Contigo a mi lado me siento y más fuerte, dijo mirándolo con cariño. Mika sonrió y se inclinó, besándola suavemente. Se dejaron caer en el sofá y su abrazo se hizo más profundo. Al día siguiente, Mika y Rias llegaron temprano a la Academia Kuo. Sin embargo, en lugar de ir al club de investigación de lo oculto, Mika buscó a Yuto. Yuto, ven conmigo. Necesito hablar contigo. Parece que tienes algo importante que discutir. Al ver la expresión seria de Mika, Yuto lo siguió. Encontraron un rincón aislado. Rias me pidió que te preparara para algo, comenzó Mika. ¿Qué pasa? La voz de Yuto era apenas un susurro. Sospechaba que sabía lo que Mika iba a decir. Después de todo, solo había una cosa que requería tal preparación. Preparación. Hoy nos reuniremos con representantes de la iglesia. Son portadores de la espada sagrada. Portadores de espadas sagradas, el rostro de Yuto se retorció en una mueca de rabia. Espadas sagradas, Excalibur escupió las palabras, su cuerpo temblando con una furia apenas reprimida. Bajo la atenta mirada de Mika, poco a poco recuperó la compostura. Entiendo. No le causaré problemas a Buchou, dijo con voz ronca. Necesito un tiempo a solas. ¿Cuándo llegan? Durante la pausa del almuerzo. Entonces me voy ahora mismo. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos pesados. Mika suspiró. Rias le había pedido que avisara a Yuto, temiendo que la presencia de portadores de espadas sagradas lo enfureciera y lo hiciera actuar precipitadamente. Después de todo, albergaba un profundo odio hacia la iglesia y hacia las espadas sagradas, especialmente hacia Excalibur. Yuto era un sobreviviente de Proyecto Espada Sagrada, un programa que lo había marcado profundamente. Las espadas sagradas eran armas utilizadas contra los demonios. Un simple toque podía quemarles la carne, y un golpe directo los aniquilaba por completo, sin posibilidad de resurrección. Para la iglesia, eran las armas definitivas contra los demonios. Y entre ellas, la más famosa era Excalibur.
Sin embargo, blandir una espada sagrada requería un inmenso poder y compatibilidad, una combinación poco común que solo aparecía cada pocas décadas. Por lo tanto, la Iglesia inició el proyecto de la espada sagrada, reuniendo a niños de todo el mundo con la esperanza de encontrar portadores idóneos. Pero ninguno fue considerado digno. Los que fallaron fueron eliminados. Fueron ejecutados. Yuto fue el único sobreviviente, rescatado por Rías mientras agonizaba. Por eso odiaba a la Iglesia y las espadas sagradas, especialmente a Excalibur, símbolo de su sufrimiento. Su mayor deseo era destruirla. Los recuerdos de Mika sobre el proyecto Espada Sagrada eran vagos. Rías había completado los detalles. Le preocupaba que la presencia de los representantes de la Iglesia pudiera provocar a Yuto, así que le pidió a Mika que le avisara. La Iglesia reflexionó Mika. Si bien el proyecto Espada Sagrada era indudablemente cruel, no significaba necesariamente que los ángeles fueran inherentemente malvados. El Dios de la Biblia en este mundo era considerado un Dios benévolo. Sus ángeles eran generalmente confiables. Sin embargo, ahora estaba muerto, y esto había creado complicaciones. Para ocultar su muerte, Miguel estaba usando el sistema que había dejado atrás para mantener la ilusión de milagros divinos. Sin embargo, no se pudieron crear nuevos ángeles. Y tras la devastadora guerra contra los demonios y los ángeles caídos, su número había disminuido significativamente. Se habían retirado de muchos de sus antiguos territorios. Como resultado, la Iglesia humana ahora estaba en gran parte dirigida por humanos. Y los humanos, como todos sabían, eran complejos e impredecibles. Por lo tanto, en comparación con los demonios y ángeles caídos, que eran más directos, la Iglesia humana era mucho más matizada. Si bien seguía siendo un bastión del poder sagrado, había perdido su antigua pureza. Esta era una de las razones por las que Mika no había considerado unirse a la Iglesia. Además de estar ubicado en territorio Gremori, el elemento humano de la Iglesia lo había vuelto cauteloso. Chapter 244. 241. Accusations of Corruption de Articles in the Occult Research Club. Después de las clases de la mañana, Issei y los demás se reunieron en el club de investigación oculta, donde Irina y Shinobi ya estaban esperando, sentadas frente a Rías y Akeno. Ignoró sus miradas y, tras darle una palmadita tranquilizadora en el hombro a Yuto, quien parecía irradiar ira, les indicó a Issei y Asia que se unieran a él. Rápidamente se colocaron detrás de él. Con todos reunidos la atmósfera se tornó tensa. Ahora que estamos todos aquí, ¿quizás podrías explicarnos el propósito de tu visita?, preguntó Rías, con un tono más formal. Irina y Shinobi, que habían estado observando discretamente a Mika, dirigieron su atención hacia Rías. Irina se levantó y les habló. Recientemente, la espada sagrada Excalibur fue robada de 3 lugares distintos. El Vaticano, sede de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Entonces, robaron Excalibur, dijo Mika con una sonrisa, dándole una palmadita en el hombro a Yuto. Yuto, al oír la noticia, su ira anterior se transformó en sorpresa y se calmó un poco. ¿Cómo es posible que una sola espada haya sido robada de 3 lugares diferentes?, preguntó Issei, confundido. Eso es porque no hay una sola Excalibur, explicó Mika. Mi nobleza incluye algunos nuevos demonios, dijo Rías, volviéndose hacia Irina y Shinobi. Quizás, mientras continuamos nuestra discusión, podrías explicarnos la situación con respecto a Excalibur. Ellos asintieron en acuerdo. Issei, Excalibur se rompió durante la guerra antigua, explicó Irina. Y ahora, está así. Shinobi desplegó la gran espada envuelta en tela que llevaba a la espalda y la colocó sobre la mesa. Al desenvolverla, una oleada de poder, un aura gélida, inundó a Issei, Asia, Yuto y Koneko. Mika, sin embargo, permaneció imperturbable. Ya no era vulnerable a las espadas sagradas. Durante la guerra antigua, Excalibur se hizo ánicos. Más tarde, los humanos recuperaron los fragmentos y, mediante la alquimia, forjaron 7 nuevas espadas sagradas, cada una con habilidades diferentes. Esta, bajo mi cuidado, es Excalibur Destrucción, manejada por la Iglesia Católica, explicó Shinobi con calma. Mientras Irina y Shinobi explicaban la situación, Issei y Asia aprendieron rápidamente sobre las espadas sagradas. Irina entonces sacó su propia espada sagrada, un objeto con forma de cuerda que se transformaba en una katana al desenvainarla. Esta es mi espada sagrada. Excalibur Mimic.
Puede cambiar de forma, lo que facilita su transporte. Y este lo maneja la Iglesia protestante. Ese es el estado actual de Excalibur. 7 espadas distintas, cada una con habilidades únicas. Es difícil imaginar lo poderosa que debió ser la espada original. Los ojos de Irina brillaron de asombro mientras juntó las manos. Irina, no hace falta explicarles a los demonios las habilidades de las espadas sagradas, dijo Zenobia intentando detenerla. Irina hizo un gesto de desdén con la mano. No importa. Al fin y al cabo, ese diablo ya conoce las habilidades de Excalibur Mimic. En efecto, admitió Zenobia a regañadientes. Akeno y Koneko, que no habían estado presentes durante el encuentro anterior de Mika con los portadores de la espada sagrada, lo miraron con curiosidad. ¿Entonces ya se conocieron? Preguntó Akeno con una sonrisa. Fue una coincidencia. Esa portadora de la espada sagrada, Irina, parece ser amiga de la infancia de Issei. Lo visitó anoche, explicó Mika con naturalidad. Ya veo, Akeno asintió. Aunque Mika no había dado más detalles, sospechaba que habían chocado. Y como todos estaban sentados aquí ahora, teniendo una conversación pacífica, Mika debe haber sido el vencedor. Después de todo, Rias no toleraría que nadie lastimara a un miembro de su nobleza, especialmente a Mika. Miró a Rias, cuya expresión permanecía neutral, y sonrió para sus adentros. Entonces, ¿qué tiene que ver el robo de las espadas sagradas con el pueblo Quo? Preguntó Rias tras la explicación sobre Excalibur. No me digas que el ladrón se esconde aquí. Al ver su silencio, Rias suspiró. Sus peores temores se confirmaron. Originalmente, las 7 espadas sagradas se dividían entre las 3 facciones. 2 para el Vaticano, 2 para la Iglesia protestante y 2 para la Iglesia ortodoxa oriental. La séptima se perdió durante la Gran Guerra. Cada facción ha perdido una espada. Y, según nuestro rastreo, el ladrón huyó aquí, a Ciudad Quo, explicó Zenobia. ¿Y el ladrón? ¿Quién es? Insistió Rias. Un Grigori, respondió Irina. ¿Un ángel caído? Sí. Y según nuestra investigación, el cerebro detrás de este incidente probablemente sea Cocabiel, uno de los cuerpos de ángeles caídos. Cocabiel, y el dolor de cabeza de Rias se intensificó. Un grupo de ángeles caídos que sobrevivió a la antigua guerra, y una figura bíblica, nada menos, y la idea de que estallara un conflicto entre la Iglesia y los ángeles caídos en Pueblo Quo la llenaba de pavor. ¿Podría comenzar aquí una nueva guerra entre las 3 facciones? Se preguntó si habían venido a buscar su ayuda. Sin embargo, las siguientes palabras de Zenobia disiparon esa idea. Estamos aquí para solicitar que los demonios de este pueblo se abstengan de interferir en nuestra recuperación de las espadas sagradas de los ángeles caídos. Entonces, ¿nos estás pidiendo que nos mantengamos al margen? Rias lo entendió al instante y comprendió las implicaciones. ¿Sospechas que podríamos estar conspirando con los ángeles caídos, usando las espadas sagradas como excusa para iniciar un conflicto? El cuartel general cree que es una posibilidad, respondió Zenobia impasible. Ya lo sospechaban y al principio pretendían acusar directamente a Rias. Sin embargo, tras presenciar el poder de Mika, optaron por un enfoque más diplomático. No era que le tuvieran miedo. Simplemente no querían correr el riesgo de que las espadas sagradas cayeran en manos de los ángeles caídos debido a un conflicto con los demonios. Nuestros superiores desconfían de los demonios y los ángeles caídos. Eliminar las espadas sagradas los beneficiaría a ambos. Por lo tanto, una alianza entre ustedes no sería sorprendente. De ahí nuestra visita. Mis superiores nos ordenaron informarle que cualquier cooperación con Cocabiel, incluso temporal, será recibida con extremo prejuicio. Incluso si usted es la hermana de Satán. Rias ahora comprendía sus preocupaciones. Aunque estaba indignada por sus acusaciones y sus exigencias de que se mantuviera al margen de sus asuntos, no podía ignorar las posibles consecuencias. Como sabes que soy la hermana de Satán, debes estar actuando bajo las órdenes de alguien con mucha autoridad. Por lo tanto, seré directo. No cooperaré con los ángeles caídos. Juro por mi nombre y honor como Gremori que no traicionaré a mi hermano. Aunque estaba resentida por sus demandas, no tenía ningún deseo de verse arrastrada a un conflicto que pudiera reavivar la guerra entre las 3 facciones. Eso es todo lo que necesitábamos oír, dijo Zenobia. Estamos aquí para informarles que Cocabiel se ha infiltrado en este pueblo con 3 espadas sagradas.
No queremos complicaciones imprevistas. En cuanto a la ayuda, no podemos aceptarla. Cualquier alianza con la Iglesia, incluso temporal, podría alterar el equilibrio de poder entre las tres facciones, sobre todo teniendo en cuenta su estatus. Rías asintió. Como la demonio responsable de Pueblo Quo, no podía actuar imprudentemente. Si bien le habría encantado aprovechar la situación y causar problemas a la Iglesia y a los ángeles caídos, su posición exigía moderación. Suspiró por dentro, reprimiendo su frustración, luego se volvió hacia Zenobia e Irina, con curiosidad despertada. Incluso aunque no pudiera intervenir directamente, aún necesitaba información. ¿Y qué pasa con la Iglesia Ortodoxa Oriental? ¿Están enviando a alguien? Han decidido no participar. Probablemente se centran en proteger la espada sagrada que les queda, suponiendo que no logremos recuperar las robadas, respondió Zenobia. ¿Así que son solo ustedes dos? ¿Pretenden enfrentarse a un cuerpo de ángeles caídos y recuperar las espadas sagradas robadas solos? Eso es suicidio. Esa es nuestra misión, dijo Irina con voz firme. Como el mío, añadió Zenobia. Aunque preferiría no morir. ¿Viniste aquí preparado para morir? ¿Tú crees? No te burles de nuestra fe, Rías Gremory, dijo Irina con voz aguda. Además, la Iglesia ha decidido que si no podemos recuperar las espadas sagradas robadas, debemos destruirlas. Nuestra misión es evitar que caigan en manos de los ángeles caídos. Estamos dispuestos a morir por esa causa. Al fin y al cabo, lo único que puede destruir una espada sagrada es otra espada sagrada. Issei, Asia, Yuto y Koneko, escuchando su conversación, quedaron asombrados por su inquebrantable convicción. Incluso Mika no pudo evitar admirar su dedicación. Sacrificarse por la propia fe era verdaderamente un testimonio de su creencia inquebrantable. ¿Están seguros de que ustedes dos pueden con esto? Preguntó Rías. Por supuesto. No planeo desperdiciar mi vida innecesariamente, respondió Zenobia con confianza. Tienes una confianza increíble. ¿Tienes algún tipo de arma secreta? Puedes pensar lo que quieras. Y. Se miraron fijamente, la conversación se estancó. Justo cuando Zenobia e Irina estaban a punto de irse, Mika habló. Entiendo tu postura, pero creo que esta situación es más complicada de lo que parece. Zenobia e Irina se tensaron. No habían olvidado su encuentro anterior con Mika. Su poder era inquietante. Aquino, al escuchar su voz, sonrió y se levantó, ofreciéndole su asiento, luego le sirvió una taza de té antes de regresar al lado de Rías. ¿Qué quieres decir, Mika? Preguntó Rías, percibiendo su preocupación. Esta situación podría fácilmente derivar en una guerra entre las tres facciones, algo que quería evitar a toda costa. ¿Has considerado por qué Cocabiel decidió esconderse en Pueblo Quo? ¿Qué hace que esta ciudad sea diferente a cualquier otra? Esta ciudad está bajo la protección de Rías Gremory, la hermana de Satanás. Como miembro del cuerpo de ángeles caídos, Cocabiel lo sabe. Aún así, sigue aquí. ¿Eso no sugiere que te tiene en la mira, Rías? Chapter 245. 242. Everything's under control temporary alliance. Apuntando a mí. Rías miró a Mika, confundida. ¿Por qué Cocabiel me apuntaría? ¿Qué tengo yo que pueda querer? No lo entiendo. Los demás también estaban desconcertados. Aunque el razonamiento de Mika parecía sólido, su conclusión era desconcertante. La razón por la que los demonios, ángeles y ángeles caídos mantienen una tregua es porque sus líderes están cansados del conflicto. Las pérdidas en ambos bandos han sido demasiado grandes, explicó. La generación anterior de Satanes y la mayoría de los 72 pilares perecieron en la Gran Guerra. Imagino que los ángeles y los ángeles caídos sufrieron pérdidas similares. Rías y Zenobia asintieron en acuerdo. Irina, sin embargo, parecía a punto de objetar. Su fe era más fuerte que la de Zenobia. No podía aceptar la idea de que los ángeles y los demonios llegaran a un consenso. Para ella, una alianza así era impensable. Sin embargo, las palabras de Mika y su innegable fuerza la hicieron dudar. Mika, al ver su silencio, continuó. Pero mientras algunos desean la paz, otros anhelan la guerra. Ya sea para aniquilar a sus enemigos, vengar a sus camaradas caídos o simplemente por la emoción de la batalla, esos individuos existen. Y Cocabiel, en mi opinión, es uno de ellos.
Así que eso es todo. Todos se sorprendieron, especialmente Rías, Zenobia e Irina. Intercambiaron miradas, y un silencio denso invadió la sala mientras reflexionaban sobre las palabras de Mika. Issei y los demás guardaron silencio, pues no querían interrumpir sus pensamientos. Mika, aparentemente despreocupado, bebió un sorbo de té, disfrutando de las habilidades de Akeno para prepararlo. ¿Por qué crees que Kokabiel desea la guerra, Mika? Preguntó Rías, rompiendo el silencio. Sus acciones, por supuesto, respondió Mika, dejando su taza de té. Su primer movimiento fue robar las espadas sagradas. Por eso están aquí. Dejando de lado la cuestión de si un ángel caído robando espadas sagradas alteraría el equilibrio entre los ángeles y los ángeles caídos, su método es lo que realmente me intriga. ¿Su método? Preguntó Zenobia. Robar espadas sagradas ante las narices de la iglesia es arriesgado. Se debe priorizar la velocidad y la eficiencia. Sin embargo, Kokabiel robó 3 espadas de 3 lugares diferentes, provocando a las 3 facciones simultáneamente. ¿No te parece extraño? 3 facciones, 3 espadas, una para cada una. ¿No sería más lógico robar 2 de un lugar, o 4 de 2, o quizás 2 de uno y una de otro? Está incitando deliberadamente a la iglesia. Quiere que Miguel intervenga, dijo Zenobia con la voz tensa por la ira. Comprendió las implicaciones de Mika. Con las habilidades de Kokabiel, podría haber robado fácilmente 2 espadas de un mismo lugar sin ser detectado. Incluso si hubiera encontrado una resistencia inesperada, el resultado no habría sido tan equilibrado. Esto solo podría ser una provocación deliberada, una táctica para incitar una guerra. Un escalofrío les recorrió la espalda al comprender la verdad. Entonces, dices que Kokabiel me tiene en la mira porque Rías abrió los ojos con incredulidad. Exactamente, confirmó Mika. Los ángeles, al descubrir su plan, se negaron a morder el anzuelo. Por eso, ha venido aquí con la esperanza de involucrarte en el conflicto. Si las espadas sagradas no bastan para atraer a Michael, quizás una hermana de Satán baste para enfadar a Sir Zetch. Y no hay solo una hermana de Satán aquí, ¿verdad? Sona y Rías pensó en su mejor amiga, Sona Sitri, la hermana menor de Serafall Leviathan. Ahora estaba atrapada en una situación que podría desencadenar una guerra entre las 3 facciones. Por lo tanto, propongo una alianza temporal, portadores de la espada sagrada, dijo Mika, juntando las manos detrás de la cabeza. ¿Una alianza? Preguntó Zenobia, sorprendida. ¿Eso no perturbaría el equilibrio entre las 3 facciones? Aún podría desencadenar una guerra. Es una posibilidad. Por lo tanto, no podemos formar una alianza oficial, explicó Mika con una sonrisa. Enviaremos a algunos de nuestros asociados para que te ayuden a recuperar las espadas sagradas. Considéralos refuerzos. Claro que estos asociados actuarán de forma independiente, motivados por sus propias razones personales, como, por ejemplo, el deseo de destruir las espadas sagradas. Se refería sutilmente a Yuto y su trauma pasado. ¿Qué opinas? Tras un momento de silencio, Zenobia asintió. Aceptamos tu oferta. Después de que se formó su alianza, Zenobia e Irina se fueron, seguidas por Issei y los demás. Solo quedaron Mika y Rías. ¿Cuál es tu plan, Mika? Preguntó Rías tras reflexionar un momento. Intuía un motivo oculto tras sus acciones. Aunque coincidía con su evaluación de las intenciones de Kokabiel, sospechaba que tenía otra razón para proponer esta alianza. Rías dijo con una sonrisa, ¿crees que Kokabiel sería un trampolín adecuado para mi ascenso? ¿Pretendes matar a Kokabiel? Exclamó, y luego, al darse cuenta de las implicaciones, preguntó. ¿Qué necesitas de mí? Necesito la ayuda de un ser de clase Satán. ¿Un ser de clase Satán? Rías se quedó atónita, luego comprendió. ¿Te refieres a Graifia? Al fin y al cabo, solo había 2 seres de clase Satán en su familia. Su hermano y su cuñada. Y era improbable que Mika pidiera la ayuda de Sir Zetch. En efecto. Graifia. Solicitar la ayuda de Sir Zetch sería complicado. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitarías la ayuda de Graifia? Para evitar que los ángeles caídos rescataran a Kokabiel, claro. Sabía que Azazel vigilaba las acciones de Kokabiel. A Mika le preocupaba que Valí interfiriera y rescatara a Kokabiel. Aunque dudaba que a Valí le importara la vida de Kokabiel, seguía sujeto a las órdenes de Azazel.
Por lo tanto, Mika necesitaba a alguien que retrasara a Debari, dándole la oportunidad de acabar con Cocabiel. A juzgar por los eventos de la historia original, el momento de Bali sería conveniente. ¿Estás preocupado por los refuerzos de los ángeles caídos? No exactamente. Creo que incluso los ángeles caídos están cansados de la guerra. Si de verdad quisieran reavivar el conflicto, hay maneras más fáciles. Entonces, ¿qué debo hacer? Es muy sencillo. Informa a tu hermano sobre el plan de Cocabiel y mi intención de luchar contra él. Pídele que envíe a Gracia para protegerte. Tu hermano puede discernir la verdad. Y enviar a alguien para proteger a su hermana menor es una petición perfectamente razonable. Dudo que quiera lidiar con un perro rabioso como Cocabiel. Por lo tanto, dejarlo en mis manos es la solución más lógica. Incluso si lo mato, los ángeles caídos no tomarán represalias. Después de todo, que un miembro del cuerpo de ángeles caídos fuera asesinado por un sirviente del diablo, sería bastante vergonzoso, ¿no? Rías rió entre dientes. Eso es, bastante astuto de tu parte. Y tienes razón. Sería bastante humillante para Cocabiel. Morir no en una batalla gloriosa, sino a manos de un demonio de clase baja en tiempos de paz, lo convertiría en el hazmerreír de todos. Entiendo tu plan. ¿Pero qué hay de la alianza con esos dos portadores de la espada sagrada? ¿Eso también se relaciona con tu plan de desafiar a Cocabiel? Para nada. Solo quería darle a Yuto la oportunidad de destruir las espadas sagradas. Dejé claro lo mucho que me sentía al respecto. Por lo tanto, probablemente priorizarán la destrucción de las espadas. Esto le permitirá a Yuto confrontar su pasado. Gracias, Mika. Ria se apoyó en él, acariciándole el rostro con las manos. Me preocupaba cómo reaccionaría Yuto ante las espadas sagradas. No sabía que ya te habías encargado de ello. Mika sonrió, comprendiendo su preocupación. Consideraba a su familia nobiliaria. Era un rasgo característico del clan Gremori. Valoraban profundamente sus vínculos. No soportaba la idea de que Yuto fuera consumido por su odio. No es nada. Yuto y yo somos amigos. Los amigos se ayudan, ¿no? No te preocupes. La besó suavemente en la mejilla y se dirigió a la puerta. Mientras se iba, vio a Keno esperándolo afuera. Entonces, ¿tienes un plan? Preguntó con una sonrisa. Por supuesto. Todo está bajo control, la tranquilizó, asumiendo que estaba preocupada por Cocabiel. No me preocupa nada. Después de todo, te tengo a ti. Le ajustó el cuello, con una voz cargada de cariño juguetón. Tengo plena confianza en tus habilidades, Mika. Me protegerás, ¿verdad? Por supuesto. Entonces no tengo nada que temer. Se inclinó y le susurró al oído antes de regresar al salón del club. Mika se rió entre dientes y continuó por el pasillo, viendo a Yuto esperando abajo. ¿Me estás esperando también? Preguntó con una sonrisa. No estoy seguro de Akeno-senpai, pero te estaba esperando, respondió Yuto. ¿Hay algo que quisieras discutir? Quería agradecerte, dijo, y su expresión se tornó seria. Cuando vi esas espadas sagradas, perdí el control. Recuerdos de mis amigos, mi odio, todo volvió a mí. Sabía que Buchou no me permitiría involucrarme. Pondría en peligro la neutralidad de los demonios. Pero no pude controlarme. Estaba dispuesto a desobedecerla, a convertirme en un demonio errante, incluso si eso significaba la muerte, confesó en voz baja y firme, con los ojos llenos de una feroz resolución. Sé lo despreciable que suena, pero no pude evitarlo. Me consumía el odio. Pero gracias a tu sugerencia, ahora puedo participar sin traicionar la confianza de Buchou. Sé que lo hiciste por mí. No olvidaré tu amabilidad. Entonces no desperdicies esta oportunidad. Asegúrate de destruir esas espadas sagradas, dijo Mika, dándole una palmada en el hombro. Lo haré. La voz de Yuto estaba llena de convicción. Chapter 246. 243. All is World Might Countless Cooking Time. Entonces, ¿y gastaste todo tu dinero en cuadros y ahora estás obligado a mendigar en las calles? Preguntó Mika, mirando a Irina y Zenobia, que devoraban la comida con gusto. No pudo evitar sentir una mezcla de diversión y exasperación. No. Todo esto es culpa de Irina. Solo soy una inocente espectadora. Protestó Zenobia, tragando su comida rápidamente. ¿Hay alguna diferencia? Mika puso los ojos en blanco.
Después de su encuentro con Rías y los demás, se saltó la clase, se sintió inquieto y se encontró con los dos portadores de la espada sagrada mendigando en la calle. Limosna para los pobres, corderos perdidos. Por favor, ten piedad en el nombre del Señor y ayúdanos. Habían estado parados en una esquina, recitando sus súplicas a los transeúntes. Mika no esperaba volver a verlos así. ¿Cómo es mi culpa? Solo quería comprar un cuadro de una santa. Argumentó Irina, deteniéndose a medio morder para mirar a Zenobia con enojo. ¿Una santa? ¿Esta es tu santa? Zenobia levantó el cuadro que llevaba y se lo mostró a Irina. ¿Quién se supone que es? ¿Acaso lo reconoces? La pintura representaba a un hombre con ropas andrajosas, con un halo sobre la cabeza y rodeado de querubines. Mika tampoco lo reconoció. Es y San Pedro, dijo Irina, desviando la mirada. No seas ridículo. San Pedro no tiene ese aspecto. Sí, lo es. Lo reconozco. ¿Por qué? ¿Por qué mi pareja es tan idiota? Señor, es esta otra prueba de mi fe. Por favor, no vuelvas a empezar con tu rutina de autocompasión. Solo te deprimirás. Eso es porque ustedes, los protestantes, son herejes. Sus valores son diferentes a los de la verdadera Iglesia. Deberían mostrar más respeto por los santos. Lo dice el católico que está anclado en el pasado, aferrado a reglas obsoletas. ¿Qué dijiste, hereje? ¿Qué dijiste? Comenzaron a discutir y la discusión se intensificó rápidamente. Mika quería darse una palmada en la cara. ¿Son estos dos realmente de la Iglesia? Una vez más se sintió agradecido por su decisión de no unirse a ellos. Basta. Dijo, interrumpiendo la discusión. ¿Van a comer o le pido al camarero que recoja la mesa? Estamos comiendo. Exclamaron al unísono, volviendo rápidamente a su comida, devorando la comida con renovado gusto. Bien. Los tengo bajo control. Mika asintió satisfecho y continuó. Ya que te gastaste todo el dinero, supongo que tampoco tienes dónde quedarte, ¿no? Nos quedaremos en la iglesia abandonada a las afueras de la ciudad, respondió Zenobia. La iglesia, Mika recordó el edificio en ruinas. Era un lugar ideal para los portadores de espadas sagradas, pero si no recordaba mal, llevaba bastante tiempo abandonado, luego ocupado por ángeles caídos y, finalmente, casi destruido durante la batalla. Apenas ofrecía protección contra los elementos. Ese lugar es apenas habitable. Ya que somos aliados, organizaré el alojamiento para ti. Gracias, Mika. Juntaron las manos y ofrecieron una oración de agradecimiento. Aunque no les preocupaba la condición de la iglesia, la oferta de Mika implicaba que también les proporcionaría comida, una perspectiva mucho más tentadora. Podían dormir en un parque. Su físico mejorado los hacía inmunes a las enfermedades. Sin embargo, si no comían, morirían de hambre. Después de todo, sus intentos anteriores de mendigar no habían dado ningún resultado. Esto explicaba su voraz apetito. Habían estado comiendo sin parar desde que llegaron al restaurante. La mesa frente a ellos estaba repleta de platos vacíos. Por supuesto, no hay almuerzo gratis. Tendrán que trabajar para pagar su estadía. No dirijo una organización benéfica, dijo, interrumpiendo sus oraciones de agradecimiento. Pero no parecían preocupados. Trabajaremos duro. Le aseguraron ambos. Después de que terminaron su comida, Mika los condujo a su edificio de apartamentos. Esta es mi casa. ¿Compartiremos habitación? Preguntó Irina, retrocediendo un paso y abriendo un poco los ojos al mirar a Mika. Puso los ojos en blanco. No seas ridícula. Aunque quisieras, Rías no lo permitiría. Vivo en el 5º piso. Pueden quedarse en el 4º. A diferencia de antes, después de que Rías descubriera su habilidad para viajar entre mundos y se mudara, compró todo el edificio, usando sus habilidades hipnóticas para convencer a los demás inquilinos de que vendieran sus apartamentos, ofreciéndoles 3 veces el valor de mercado como compensación. Todo el edificio por encima del 6º piso había sido reconvertido en laboratorio por Gabriel, mientras que las habitaciones restantes aún estaban en construcción y su propósito aún estaba por determinar. Todo este edificio es nuestro. Su trabajo será mantenerlo limpio. Serán nuestras criadas. Al mirar el gran edificio, Irina y Zenobia de repente se preguntaron si habían cometido un error. ¿Habían caído en una trampa? ¿Qué es esto?
Preguntó Rías al ver a Irina y Zenobia limpiando el apartamento de Mika al regresar de la escuela. Ah, eso. Mika dejó el libro y explicó lo sucedido con un tono divertido. Rías se rió entre dientes al escuchar acerca de su situación. Ella no había imaginado que estos formidables portadores de la espada sagrada, enemigos jurados de los demonios, se verían reducidos a mendigar en las calles. Ella aceptó dejarlos quedarse. Te permitiré quedarte aquí temporalmente, dijo con tono serio. Pero como mencionó Mika, tendrás que trabajar para pagar tu deuda. Lo de la criada, lo apruebo. Sin embargo, hizo una pausa, con un brillo travieso en sus ojos, e Irina y Zenobia se tensaron. Sin embargo, ¿y? Preguntaron al unísono. Rías sonrió. Sin embargo, tu atuendo es inaceptable. Las sirvientas deberían usar trajes de sirvienta. Espera aquí. Te traeré algunos. Se giró y se dirigió al almacén. Mika, al ver su sonrisa, comprendió al instante. No los había acogido por lástima, sino para disfrutar de su humillación. Después de todo, las espadas sagradas eran las armas definitivas contra los demonios, y sus portadores tenían un alto estatus dentro de la iglesia. Tenerlas sirviendo como sirvientas en su casa, apelaba a su sentido de la travesura. Como futuro líder del clan Gremori, tener a portadoras de espadas sagradas como sus sirvientas personales era una ironía bastante deliciosa. Mika se rió entre dientes y luego se giró hacia Irina y Zenobia, cuyos rostros ahora estaban carmesí y prácticamente les salía vapor de las orejas. Trajes de mucama, no es mala idea, dijo, reclinándose en el sofá y sonriendo, lo que le valió 2 miradas penetrantes. No está mal. Quedan perfectos. Claro que sí. Estos son los trajes estándar de las sirvientas Gremori. Nuestro estilo es impecable, declaró Rías. Aunque Irina y Zenobia estaban mortificadas, llevaban los atuendos, sus rostros ardían bajo el escrutinio de Mika y Rías. Se ven bastante atractivos, comentó Mika, incapaz de contener su diversión. En efecto, asintió Rías. Al verlos a punto de desmoronarse, dijo con una sonrisa: bienvenidos a nuestro nido de amor. Como futuro jefe del clan Gremori, es necesario una ceremonia de bienvenida como es debido, incluso para nuestras sirvientas. Así que, manos a la obra. Tendremos una celebración más tarde. Sí, señora. Aliviados de escapar finalmente de su escrutinio, se apresuraron a cumplir con sus tareas asignadas. Eres todo un demonio, Rías, se rió Mika mientras los veía irse. Claro que sí. Soy un demonio, después de todo. Se sentó a su lado, cruzándose de brazos con orgullo, y luego se volvió hacia él con una sonrisa pícara. No me digas que no lo disfrutaste, Mika. No te lo creería. Se rió entre dientes, pero no respondió. Lo había disfrutado, aunque las cosas no habían salido exactamente como las había planeado. Ya que tenemos personal nuevo, preparemos una comida como Dios manda. Se levantó y se arremangó. Cocinemos juntos. Rías lo fulminó con la mirada por cambiar de tema, pero tomó su mano, permitiéndole acercarla más. Eres tan astuto, murmuró ella, acurrucándose contra él. Intercambiaron sonrisas y se dirigieron hacia la cocina. Y así, con una deliciosa comida y un sentimiento compartido de travesuras, Irina y Zenobia se unieron a su hogar. Más tarde esa noche, Yuto, Koneko e Issei llegaron. Eran los demonios asignados para ayudar en la recuperación de las espadas sagradas. O mejor dicho, se habían ofrecido como voluntarios. Estaban ansiosos por ayudar a Yuto a destruir Excalibur. Sin embargo, debido a sus posiciones oficiales, Rías, Akeno y Mika no podían participar abiertamente en lo que era esencialmente una misión de venganza para Yuto. Y como Asia carecía de habilidades de combate, solo Yuto, Koneko e Issei podían participar en la operación. Desde que Kokabiel robó las espadas sagradas y llegó a esta ciudad, la iglesia ha enviado numerosos exorcistas. Ninguno ha regresado, explicó Zenobia mientras se reunían en la sala de reuniones improvisada del 3er piso. Rías frunció el ceño al escuchar sobre los asesinatos que ocurrían dentro de su territorio. Mika, notando su disgusto, tomó suavemente su mano, ofreciéndole una silenciosa tranquilidad. En ese caso, quizás podríamos atraerlos disfrazándonos de sacerdotes, sugirió Yuto. Es una buena idea, asintió Zenobia. Y así se formó su plan.
Pronto, varios sacerdotes aparecieron en las calles de la ciudad de Kuo, al amparo de la noche. Chapter 247. 244. Gracia Observation and Surveillance. A pesar de su meticulosa planificación, las cosas no salieron como esperaban. No encontraron ningún exorcista esa noche. Han pasado unos días desde que eliminaron a esos exorcistas. Quizás quienes atacaban a los sacerdotes se hayan escondido, especuló Irina al regresar. Atraerlos podría llevar algún tiempo. Yuto y los demás asintieron en señal de acuerdo. Esperaré, no importa cuánto tarde, declaró Yuto con voz decidida. Los demás asintieron. También estaban dispuestos a esperar. Tras llegar a un acuerdo, Issei y Yuto regresaron a sus respectivas casas. Koneko, sin embargo, se quedó en el apartamento de Mika. Era lo suficientemente espacioso como para acomodarla, y había muchas habitaciones libres. Rias había sugerido que Issei y Yuto también se quedaran, pero Issei estaba preocupado por Asia y Yuto quería estar solo. Así que solo quedó Koneko. Y así, otro día lleno de acontecimientos terminó en silencio. Y a la mañana siguiente, ni Mika ni Rias fueron a la escuela. Tenían un asunto más importante que atender: la llegada de Gracia. El día anterior, a petición de Mika, Rias contactó a su hermano, Sirfetch. Tras revisar la información, concluyó que las sospechas de Mika eran correctas. Sirfetch conocía las personalidades de los cuerpos de ángeles caídos. Kokabiel era de los que instigaban una guerra entre las tres facciones. Sin embargo, no creía que la situación se agravara. Dudaba que Azazel, el gobernador general de los ángeles caídos, permitiera que Kokabiel provocara un conflicto a gran escala, sobre todo después de robar las espadas sagradas. Sirfetch sabía que Azazel detestaba pelear. Su verdadera pasión era investigar los Sacred Gears. Esto explicaba el intento de Reinare de robar el Sacred Gear de Asia con la esperanza de ganarse su favor. Por lo tanto, Azazel no toleraría la belicista de Kokabiel. Debía tener un plan, quizás incluso estando presente en Pueblo Kuo. Después de todo, con Issei, el emperador dragón rojo, ahora parte de la nobleza de Rias, Sirfetch no se sorprendería si Azazel estuviera observando personalmente la situación. Sin embargo, había una diferencia entre que Kokabiel fuera capturado por Azazel y que fuera asesinado por Mika. Si Kokabiel muriera a manos de Mika, tendría un impacto significativo en el inframundo, el clan Gremori y la propia Rias. Ya no tendría que preocuparse por su seguridad ni por su futuro. Un sirviente con poder supremo podría superar cualquier obstáculo. Como hermano mayor de Rias, Sirfetch naturalmente estaba familiarizado con su nobleza, especialmente con Mika. Su desempeño en el Rating Game y el hecho de que incluso Gracia había tomado nota de sus habilidades lo habían impulsado a recopilar más información. Había concluido que Mika tenía el potencial para derrotar a Kokabiel. Por lo tanto, accedió a la petición de Rias y envió a Gracia a protegerlos. Con su presencia, confiaba en que Rias y su nobleza estarían a salvo, pasar a lo que pasara. Todo depende de ti ahora, Mika, murmuró Sirfetch, sentado en su trono. Y un círculo mágico brilló y Gracia se materializó ante Rias y Mika. Gracia. Me alegro mucho de que estés aquí. Tranquila, Lady Rias. La protegeré. A pesar de su poder de clase Satán, Gracia, como sirvienta de Sirfetch, se dirigió a su familia con respeto. Era su lealtad inquebrantable, un testimonio de su carácter. Y la familia Gremori, a su vez, la trataba con respeto. Sé que puedo contar contigo, dijo Rias con una sonrisa. Gracia le devolvió la sonrisa y se giró hacia Mika. Te cuidaré las espaldas, Mika. Había recibido instrucciones explícitas de Sirfetch. Cuento contigo, Gracia, respondió. Con la llegada de Gracia, todas las piezas estaban en su lugar. Ahora podía concentrarse en preparar su enfrentamiento con Kokabiel. Para ocultar tu presencia, te quedarás aquí por ahora, Gracia, dijo Rias. Hemos preparado círculos mágicos y barreras para ocultar tu aura. Kokabiel no podrá sentirte. Excelentes preparativos. Entonces asumiré el papel de jefa de sirvientas, respondió Gracia con una sonrisa. Mika y Rias intercambiaron miradas divertidas, luego en silencio ofrecieron sus condolencias a Irina y Zenobia, quienes estaban limpiando los pisos inferiores. Después de todo, una de las tareas de una jefa de sirvientas era supervisar a las demás. ¿Y quiénes eran las sirvientas de este edificio?
Irina y Zenobia, las portadoras de la espada sagrada, por supuesto. Actualmente se encontraban abajo, cumpliendo diligentemente con sus deberes. La elección de palabras de Graifia, jefa de sirvientas en lugar de simplemente sirvienta, sugería que estaba al tanto de su presencia. Y como sirvienta profesional, sin duda las entrenaría adecuadamente. Frente a la desdichada Graifia, no tenían ninguna posibilidad de resistirse. Estarían a su merced. Tanto Mika como Rías podían imaginar su desafortunado futuro. Pero ninguno intervino. Después de todo, la diversión de un diablo solía ser a costa de los demás. Y como no era su sufrimiento, sentía mi curiosidad por ver cómo Irina y Zenobia manejarían la situación. Con todo preparado, una extraña calma se apoderó de la ciudad de Kuo. Aunque Yuto, Koneko e Issei continuaron con sus patrullas nocturnas, intentando atraer a los ángeles caídos y a los exorcistas extraviados, no encontraron enemigos. Esta inactividad hizo que Yuto estuviera cada vez más ansioso. Temía que Kokabiel escapara. Aunque Mika sospechaba que tenía como objetivo a Rías, era solo una teoría. Le preocupaba que Kokabiel pudiera abandonar Ciudad Kuo y dirigirse a otra ciudad, o tal vez incluso regresar al inframundo. Sería un golpe devastador. Esta era una oportunidad única. Su creciente ansiedad era evidente. Ni Mika ni Rías podían ayudarlo. Esta era una batalla que tenía que librar él mismo, un demonio personal que tenía que conquistar. Sin embargo, Mika sabía que no duraría mucho. Después de todo, aunque había presentado su teoría sobre el objetivo de Kokabiel como mera especulación, estaba seguro de ello. Era solo cuestión de tiempo antes de que Yuto se topara con su némesis. Unos días después, Yuto y su equipo finalmente se encontraron con los exorcistas errantes que habían atacado a los sacerdotes. Sin embargo, la batalla no fue concluyente. Los exorcistas, reconociendo a Yuto, huyeron. Pero no regresaron con las manos vacías. Yuto finalmente había visto a su enemigo, Valper Galilei. Tras su encuentro previo, Zenobia e Irina revelaron su identidad. Valper Galilei, arzobispo del genocidio, fue quien inició y supervisó el proyecto Espada Sagrada, quien ordenó la ejecución de Yuto y los demás niños. Aunque intentó ocultar su implicación, la verdad finalmente salió a la luz. Sus acciones fueron consideradas imperdonables por la Iglesia y fue tildado de hereje. Aunque debería haber sido ejecutado, escapó y se unió a los ángeles caídos. Zenobia sospechaba que podrían encontrarlo en Pueblo Kuo. Después de todo, pocos sabían más sobre espadas sagradas que él. Esta revelación fortaleció la determinación de Yuto. Al principio, solo buscaba destruir Excalibur, el símbolo de su sufrimiento. Pero ahora podía vengar a sus amigos. Y hoy, habiendo visto finalmente al hombre responsable de su trauma pasado, su deseo de venganza ardió aún más. Por lo tanto, después del escape de Valper, Yuto lo persiguió sin descanso y no regresó esa noche. Zenobia e Irina tampoco lo hicieron. Habiendo finalmente encontrado su objetivo, lo persiguieron, ansiosos por completar su misión y escapar de su servidumbre doméstica. Después de todo, bajo la tutela de Graifia, se estaban convirtiendo rápidamente en sirvientas competentes, una situación que ninguna de las portadoras de la espada sagrada podía tolerar. Probablemente contaban los días para escapar de las garras de Graifia. Entonces, ¿ni Yuto, ni Zenobia ni Irina han regresado? Preguntó Rías con voz preocupada al escuchar el informe de Issei y Koneko. ¿Crees que les pasó algo? Sabía que Kokabiel estaba involucrado, acechando en las sombras. No te preocupes. Kokabiel no los tiene en la mira. No se molestaría, la tranquilizó Mika. Además, saben que Kokabiel está involucrado. No serían imprudentes. Basándose en la historia original, sabía que estarían bien. Incluso Irina, quien sería capturada, no sufriría daño alguno. Por supuesto, no confiaría enteramente en la trama original. Sus acciones ya habían alterado la línea de tiempo significativamente. Estaba usando Aki de observación para monitorear el pueblo Kuo. Intervendría si era necesario. A diferencia de la llegada de Kokabiel, las pruebas recientes de Mika confirmaron que no podía detectar el Aki. Por eso Kokabiel estaba constantemente bajo su vigilancia. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Rías, sin saber que Mika estaba vigilando, solo podía esperar que tuviera razón. Después de todo, no tenía ni idea de a dónde habían ido Yuto y los demás. De lo contrario, ya habría intervenido.
Eso es todo por esta noche. Koneko, Issei, vayan a casa a descansar. Issei y Asia se alojaban en el apartamento de Mika, por insistencia de Rías, tras enterarse de la presencia de Cocabiel y su interés en ella. Ella quería protegerlos de Cocabiel y sus exorcistas errantes. Sí, Buyou. Cuando salieron, Akeno entró llevando una bandeja de té recién hecho. Ella también se había mudado al apartamento de Mika. Sin embargo, a diferencia de Issei y Asia, a quienes Rías les había ordenado quedarse allí, Akeno se había ofrecido voluntaria. Después de todo, todos los demás estaban involucrados en esta interesante situación. Ella no quería quedarse afuera. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, sirviéndoles una taza de té a cada uno. Todo está listo. Solo estamos esperando el momento oportuno, respondió Mika, tomando un sorbo de té con voz llena de confianza. Chapter 248. 245. Suden aura awakening Cocabiel Suar Declaration. Esa noche, Mika y Rías se despertaron sobresaltados por un aura poderosa que impregnaba su apartamento. ¿Ese es Cocabiel?, murmuró Rías, percibiendo la inconfundible energía demoníaca de un ángel caído. Y en Pueblo Kuo, el único ángel caído con semejante poder era Cocabiel. Intercambiaron miradas, se vistieron rápidamente y se acercaron a la ventana. Allí, flotando en el cielo nocturno, había un ángel caído con 10 alas negras. Rías apretó los puños. Tal como Mika había predicho, Cocabiel había aparecido. Es nuestro primer encuentro, ¿verdad, chica del clan Gremori? Qué hermoso cabello carmesí, me recuerda a tu repugnante hermano. De verdad, verlo me da asco, se burló Cocabiel. Sus palabras goteaban veneno, su animosidad era palpable incluso para Akeno y los demás, quienes habían sido despertados por su aura y ahora estaban parados detrás de Rías, observando al ángel caído. La expresión de Rías permaneció neutral. Saludos, cuerpo de ángeles caídos Cocabiel. Me llamo Rías Gremori. Recuérdalo. Si estás aquí para maniobras políticas, estás perdiendo el tiempo. Siguiendo el plan de Mika, fingió ignorar las intenciones de Cocabiel, fingiendo que todo marchaba según su plan. Esta era la estrategia de Mika para debilitar al enemigo. Después de todo, contra un oponente como Cocabiel, necesitaba toda la ventaja posible. Y contra un enemigo más fuerte, la inteligencia y la estrategia eran primordiales. Cocabiel se burló y luego arrojó algo hacia ellos. Considera esto como un regalo. Reconocieron que la figura que se precipitaba hacia ellos era Irina. Akeno se adelantó rápidamente y la atrapó. Mika intentaba mantener un perfil bajo, por lo que era la más indicada para esta tarea. Cuando vieron el cuerpo ensangrentado y maltratado de Irina, sus rostros se endurecieron por la ira. Sus heridas eran graves, resultado de perseguir al exorcista extraviado. No pudieron evitar preocuparse por Shinobi y Yuuto, quienes también lo habían perseguido. Irina. Gritó Akeno, pero ella solo gimió de dolor, incapaz de responder. Cocabiel rió entre dientes. ¿Qué esperabas? Encontraron nuestra base. Tuvimos que darles la bienvenida. Aunque 2 de esas pequeñas ratas lograron escapar. Al oír esto, respiraron aliviados. Habían estado preocupados por Yuuto, temiendo que Cocabiel lo matara. Asia. Gritó Rías, y Asia comprendió de inmediato y se adelantó para curar a Irina mientras Akeno la depositaba suavemente en el suelo. Una suave luz verde envolvió a Irina, su respiración se estabilizó mientras sus heridas comenzaron a cerrarse. Akeno notó que la espada sagrada de Irina había desaparecido. No me interesa negociar con satanes, continuó Cocabiel, como si no se diera cuenta de las heridas de Irina. Pero jugar con la hermana de Sirceps antes de matarla, eso podría provocarlo lo suficiente como para que venga a por mí personalmente. No estaría tan mal, ¿verdad? Rías lo fulminó con la mirada, apenas conteniendo su ira. Todo marchaba según lo planeado. Gracia estaba oculta en las sombras, lista para actuar. Cocabiel, contra ella, no tenía ninguna posibilidad. No era más que un payaso. Sus arrogantes alardes resultaban más divertidos que intimidantes. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu propósito aquí?, preguntó, obligándose a mantener una expresión seria. Pretendo usar tu territorio, Academia Kuo, como mi base de operaciones para iniciar una guerra, declaró. Tal como Mika había predicho, su objetivo era Rías, con la esperanza de usarla como cebo para atraer a Sirceps. Rías mantuvo la farsa.
Si haces eso, reavivarás la guerra entre demonios, ángeles y ángeles caídos. Exactamente lo que quiero, respondió alegremente Cocabiel. Pensé que robar las espadas sagradas sería suficiente para provocar a Michael, pero solo envió a unos pocos exorcistas y 2 portadores de espadas sagradas. ¡Qué aburrido! Así que decidí sembrar el caos en el territorio de la hermana de Sir Zetch Lucifer. ¿Qué te parece? ¿A qué es entretenido? ¿Entretenido? Al escuchar su verdadero motivo, la fachada cuidadosamente construida de Rías se derrumbó. Si bien conocía su objetivo, su razonamiento era simplemente absurdo. Eres un monstruo. Un belicista. Espetó Rías con asco en la voz. Cocabiel se rió. Tienes razón. Me he aburrido tanto desde que terminó la Gran Guerra. Azazel y Shemazai están tan concentrados en la paz. Es repugnante. Incluso están coleccionando esos inútiles Sacred Gears, perdiendo el tiempo en investigaciones inútiles. Esas cosas no son nada revolucionarios. A menos, claro, que sea algo del nivel del guantelete del Emperador Dragón Rojo. Pero esos son raros. Miró a Issei, quien tembló bajo su mirada. ¿También quieres mi Sacred Gear? No me interesa. Pero Azazel podría estarlo. Tiene una colección bastante extensa. Azazel, el gobernador general de los Ángeles Caídos, la inquietud de Issei se intensificó. Cocabiel abrió los brazos. Rías Gremory. Llevaré a cabo mi batalla de espadas sagradas aquí, en tu territorio, para iniciar la guerra. La escuela a la que asisten las hermanas de 2 satanes, la concentración de poder mágico aquí es perfecta para desatar el caos. También es el lugar ideal para liberar el verdadero poder de las espadas sagradas. Este lugar será mi campo de batalla. Junto a él aparecieron 3 exorcistas errantes que empuñaban espadas sagradas. Llevaban Excalibur Rápida, Excalibur Pesadilla y Excalibur Transparencia. El líder también llevaba Excalibur Mímica, que parecía una cuerda. Todas las espadas sagradas robadas, a excepción de la que aún estaba en posesión de la iglesia y la Excalibur Destrucción de Xenovia, ahora estaban reunidas aquí. Issei y los demás se tensaron al ver a los portadores de la espada sagrada. ¿Qué piensas hacer con las espadas sagradas?, preguntó Rías. Cocabiel simplemente rió, batiendo sus alas mientras volaba hacia la Academia Kuo. Que comience la guerra, Rías Gremory, hermana de Sir Zetch Lucifer. Los 3 exorcistas lanzaron granadas aturdidoras, cuya luz cegadora incapacitó momentáneamente a Rías y a su nobleza. Cuando su visión se aclaró, los exorcistas habían desaparecido. Son rápidos, murmuró Rías, sacudiendo la cabeza, luego se giró hacia Mika, que estaba bebiendo té tranquilamente. Gracia estaba de pie junto a él, habiéndolo servido para él. Todo va según lo previsto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso, Mika? Dejó su taza de té y se dirigió al grupo. Como Cocabiel quiere una batalla de espadas sagradas, no se unirá a la contienda de inmediato. Al fin y al cabo, sus verdaderos objetivos son los Satanás, Lucifer y Leviatán, no un demonio de clase alta como ustedes. Por lo tanto, esta batalla es solo una táctica dilatoria. Espera provocarlos para que invoquen a su hermano. Exactamente, asintió Rías. Por lo tanto, le seguiremos la corriente y le daremos una falsa sensación de seguridad. Enfréntate a esos exorcistas, pero no los mates. Elimínalos del juego, pero no les quites la vida. En cuanto Cocabiel se dé cuenta de que están perdiendo, intervendrá personalmente. Y si te ataca, Rías, podré actuar con total libertad. A diferencia de otros mundos, la dinámica de poder en este era compleja. Matar a un miembro de alto rango de otra facción podría tener graves consecuencias, a menos que planeara abandonar este mundo permanentemente, lo cual no era una opción. Había formado vínculos aquí y estaba intrigado por sus sistemas de energía únicos. Para eliminar a Cocabiel sin repercusiones, necesitaba una justificación válida. La legítima defensa. Entendido, asintió Rías. Se volvió hacia su nobleza. Vamos. Es hora de poner a este arrogante ángel caído en su lugar. Sí. Gritó Issei con voz llena de entusiasmo, aunque los demás estaban más aprensivos. Se dirigieron hacia la Academia Kuo. Mika volvió a llenar su taza de té y luego se puso de pie. ¿Estás listo?, preguntó Gracia. Sí. Solo estoy esperando el momento perfecto. Se metió las manos en los bolsillos y se dirigió hacia la puerta. Su presencia se desvaneció hasta volverse completamente indetectable, incluso para Gracia, a pesar de sus sentidos agudizados.
Que la fortuna te favorezca, murmuró, con una sutil sonrisa dibujándose en sus labios. Tras salir del apartamento de Mika, Rías contactó a Sona para explicarle la situación. Ella no mencionó el plan de Mika de matar a Cocabiel, simplemente afirmó que le había informado del plan de los ángeles caídos. Aún así, la noticia impactó a Sona. Enterarse de que Cocabiel planeaba una batalla de espadas sagradas en la Academia Kuo la enfureció. Como presidenta del consejo estudiantil, se preocupaba profundamente por la escuela y no toleraba que nadie perturbara su paz. Si hubiera sido lo suficientemente fuerte, lo habría enfrentado ella misma. Sin embargo, no era rival para Cocabiel. Ella inmediatamente convocó a su consejo estudiantil y comenzó a construir una barrera a gran escala alrededor de la academia para minimizar el daño de la inminente batalla. Esto también significaba que la nobleza de Sona no podía participar en la pelea. Chapter 249. 246. Ghost Gift Holy Sword Fusion Complete. Tras coordinar la barrera con Sona, Rías condujo a su nobleza a la Academia Kuo. Con la academia designada como base enemiga, el peón de Issei ascendió instantáneamente a reina. Su papel en esta etapa inicial del Rating Game fue crucial. Al manejar Boosted Gear y haber entrenado extensamente con Mika, sus habilidades de combate habían aumentado drásticamente. Con todo su poder podría incluso rivalizar con Rías. Pronto vieron a Cocabiel, sentado en una silla flotante sobre los terrenos de la academia, mirándolos con desdén. No pudieron evitar sentir una oleada de fastidio ante su exhibición arrogante. Si no fuera por el plan de Mika y la presencia de Graifia como su protector oculto, podrían haberse sentido intimidados por este grupo de ángeles caídos. Así que finalmente has llegado, Rías Gremory. En efecto. Que comience la batalla de la espada sagrada, Cocabiel, respondió Rías, y su voz resonó por los terrenos de la academia. 3 figuras se materializaron junto a ella. Sí, que comience el juego, se rió Cocabiel. Mientras hablaba, los 3 exorcistas errantes cargaron hacia ellos. Issei, con eco, procedan como estaba planeado, ordenó Rías. Sí, Buyou. Durante su viaje a la academia, Rías había finalizado su estrategia. Ella, Akeno e Issei se enfrentarían a los 3 portadores de la espada sagrada, mientras Koneko protegía a Asia. Esta no era simplemente una batalla contra exorcistas. Tenían que proteger a su sanador. A Issei le asignaron al más fuerte de los 3. Rías y Akeno se encargarían de los otros 2. Mientras los 2 bandos se enfrentaban, Rías, Akeno e Issei rápidamente se encontraron en dificultades. El poder de las espadas sagradas contra los demonios era significativo. Después de todo, fueron diseñadas para ser el arma definitiva contra ellos. Tuvieron que evadir cuidadosamente las espadas mientras buscaban una apertura para contraatacar. Además, cada espada sagrada poseía habilidades únicas. Rías se enfrentó al portador de transparencia de Excalibur, cuya hoja invisible dificultaba predecir sus ataques. El oponente de Akeno manejaba Excalibur Nigmare, que podía crear múltiples ilusiones, confundiéndola y desorientándola. Issei se enfrentó al portador de Excalibur rápidamente, lo que mejoró drásticamente la velocidad del usuario. Mika, observando la batalla desde las sombras, no pudo evitar maravillarse ante el poder de las espadas sagradas. Me pregunto qué tan poderosa debió haber sido la Excalibur original e intacta, pensó, comparándola con la Excalibur de Artoria. Entonces sonrió. Parece que la batalla está a punto de terminar. Aunque no estaba al tanto del plan de Rías, había adivinado su estrategia. Ahora. Gritó Issei, esquivando un golpe del portador de Excalibur rápidamente. Activó otra de las habilidades de Boosted Gear, Ghost Gift. Rías y Akeno, quienes fingían debilidad, sintieron una oleada de poder que las recorría. Habían estado observando a sus oponentes, aprendiendo sus patrones y esperando el momento oportuno. Mueran. Fortalecidos por el impulso de Issei, y tras analizar las debilidades de sus oponentes, desataron todo su poder, derrotando rápidamente a los 2 portadores de la espada sagrada. Este era el plan de Rías. Al eliminar primero a los 2 más débiles, podrían luego concentrar su fuerza combinada en el exorcista restante, más poderoso. Sin embargo, las cosas no salieron exactamente como estaba planeado. Al sentir que Issei compartía su poder, el exorcista restante, en lugar de atacarlo directamente, activó rápidamente todo el poder de Excalibur, aumentando su velocidad exponencialmente.
Antes de que Rías y Akeno pudieran reaccionar, él arrebató las espadas sagradas de sus camaradas caídos y se retiró al lado de Valper. Esos idiotas, y tomando las 4 espadas del exorcista, Valper se giró hacia Cocabiel, que flotaba sobre ellos. Voy a fusionar estas espadas sagradas. ¿Cuánto tiempo tardará? Menos de 5 minutos. Ya veo. Entonces diviértanse con mi mascota. Cocabiel chasqueó los dedos y un enorme perro de 3 cabezas emergió de las sombras. Sus pesadas pisadas hicieron temblar el suelo. Cerbero, y murmuró Rías al reconocer a la criatura. ¿Cerbero? Preguntó Issei confundido. Sí. Es el legendario guardián de las puertas del inframundo. No esperaba que Cocabiel lo trajera al mundo humano, dijo Rías con gravedad. Parece que va en serio con su plan de sembrar el caos. Ataque. Sí, Bujou. Issei y Akeno cargaron contra el monstruoso perro. El Ghost Gift es bastante útil, Issei, comentó Mika, observando desde las sombras cómo Issei potenciaba continuamente a Rías y Akeno. Luego centró su atención en Yuuto y Zenobia, ambos escondidos cerca, esperando el momento adecuado para actuar. Al ver que ellos también acechaban en las sombras, sonrió. Luego, miró al cielo, recorriendo con el dedo la lanza radiante. Ya verás. Nos toca a nosotros. Rugido. Ja. Los rugidos de Cerbero y los gritos de batalla de los demonios resonaron en la noche mientras el monstruoso sabueso finalmente era derrotado. Sin embargo, su victoria no había sido fácil. Había 2 perros de Cerberus. Mientras Rías y los demás luchaban contra el primero, el segundo intentó un ataque sorpresa contra Koneko y Asia, solo para ser interceptado por Zenobia. Y en el momento crucial, Yuuto, usando su espada natal, había asestado el golpe mortal, poniendo fin a la batalla. Con Yuuto y Zenobia uniéndose a ellos, las fuerzas de Rías eran más fuertes. Cocabiel permaneció imperturbable y siguió descansando casualmente en su silla flotante. Bueno, Valper, se acabaron tus 5 minutos. ¿Qué has logrado? He fusionado las espadas sagradas. Declaró, levantando las manos. Una luz brillante emanó de él, extendiéndose por todo el complejo deportivo, obligando a Rías y a los demás a protegerse los ojos. A través de los espacios entre sus dedos, vieron las 4 espadas fusionándose. Una vez habían sido una sola espada, separada en 7 fragmentos, y ahora, 4 de esos fragmentos se estaban volviendo completos una vez más. Cuando la luz disminuyó, una sola espada sagrada, que irradiaba un aura azul y blanca, permaneció dentro de un círculo mágico en el suelo. La luz de las espadas sagradas fusionadas ha activado el círculo mágico inferior. En menos de 20 minutos, este pueblo será destruido. La única forma de detenerlo es derrotar a Cocabiel, anunció Valper. Rías y su nobleza quedaron atónitos. Ese bastardo. Lo mataré. Rugió Issei, enfurecido por la amenaza a su ciudad natal. Ja ja ja. Rió Valper y luego le entregó la espada sagrada al exorcista que estaba a su lado. Empuñarás Excalibur. Este será nuestro último entretenimiento. Veamos cuán poderosa es realmente una espada sagrada forjada con 4 fragmentos. Será un placer. Los ojos del exorcista brillaron con una excitación frenética mientras desenvainaba la espada recién forjada. Caballero de Rías Gremory, dijo Zenobia, volviéndose hacia Yuuto, si nuestra alianza sigue en pie, entonces destruyamos juntos esa espada sagrada. ¿Está seguro? Mientras recuperemos los fragmentos del núcleo, el método no importa, respondió Zenobia con una sonrisa burlancia. Esa espada, empuñada por un exorcista errante, ya no es una espada sagrada verdadera. Una espada sagrada, como cualquier otra arma, se define por su portador. En sus manos, es una herramienta de herejía. Ja ja ja. Se rió Valper. Valper Galilei, soy un sobreviviente del proyecto Espada Sagrada. O mejor dicho, estuve entre aquellos que murieron a manos tuyas, resucitados solo mediante la reencarnación como un demonio, dijo Yuuto con calma, con los ojos llenos de odio. Oh, ¿uno de esos supervivientes? Qué pequeño es el mundo. Pensar que nos volveríamos a encontrar en un lugar tan remoto. Parece que estamos destinados a cruzarnos, dijo Valper riendo entre dientes. Me encantan las espadas sagradas. Sueño con ellas. Desde que leí las leyendas de Excalibur de niño, me han cautivado. Así que, cuando supe que no podía convertirme en un portador de la espada sagrada, quedé devastado.
Su risa se apagó mientras recordaba su pasado. Quizás porque no podía manejarlas, me obsesioné con encontrar una manera de crear artificialmente portadores adecuados. Y gracias a sus contribuciones, mi investigación fue un éxito. ¿Éxito? Nos trataste como ratas de laboratorio. Nos mataste. Exclamó Yuto. Descubrí que empuñar una espada sagrada requería cierto factor. Por lo tanto, los examiné a todos para comprobar su presencia. Si bien todos poseían este factor, ninguno era suficiente para empuñar Excalibur. Entonces, tuve una idea. ¿Qué pasaría si pudiera extraer y concentrar ese factor? Ya veo, entonces, eso es lo que implantaste en esos jóvenes portadores de espadas sagradas, murmuró Shinobi, con la voz tensa por la ira. Exactamente. Extrajimos el factor sagrado de aquellos con el potencial de empuñar espadas sagradas, lo cristalizamos y. Bueno, este es el resultado. Sacó un orbe brillante que irradiaba un aura sagrada. Con esto, mi investigación avanzó significativamente. Sin embargo, la Iglesia consideró que mis métodos eran poco ortodoxos. Me tildaron de hereje, me excomulgaron y me robaron la investigación. Así que hay otros que continúan mi obra. Ese maldito Michael me condenó, pero sigue haciendo lo mismo. Aunque supongo que sus métodos son menos drásticos. Al fin y al cabo, no mató a sus sujetos de prueba. ¡Qué civilizado! Rió. Ahora entendieron lo que había sucedido. ¿Mataste a mis compañeros y les robaste su factor sagrado? La voz de Yuto estaba llena de ira. Todos habían creído en Dios, incluso mientras soportaban los experimentos de Valper. Se habrían sacrificado voluntariamente por la causa, por la creación de un verdadero portador de la espada sagrada. Pero no solo les había quitado su esencia sino también sus vidas. Valper, te mataré. Chapter 250. 247. Mika's assassination skills will kill you. Jajaja. La risa de Valper resonó por la arena al escuchar la amenaza de Yuto. ¿Quieres matarme? Entonces intenta derrotar a Excalibur primero. Entonces, como si de repente recordara algo, arrojó el orbe brillante que contenía el factor sagrado cristalizado hacia Yuto. Toma. Este es el último factor sagrado extraído de tus donaciones. Ya no me sirve. Puedes quedártelo. Mi investigación ha llegado a la fase de producción en masa. En cuanto tenga las instalaciones adecuadas, podré crear todas las que quiera. Después de que Cocabiel y yo destruyamos esta ciudad, reuniremos las espadas sagradas legendarias restantes de todo el mundo, produciremos en masa portadores de espadas sagradas y libraremos una guerra contra Miguel y el Vaticano. Les mostraré a esos necios que me tildaron de hereje lo que es el verdadero poder. Yuto ignoró sus alardes, con la mirada fija en el orbe. Lo recogió con una expresión que mezclaba tristeza, arrepentimiento y nostalgia. Todos y las lágrimas corrían por su rostro mientras agarraba el orbe, su dolor y su ira se entrelazaban. El orbe comenzó a brillar débilmente y la luz se expandió hacia afuera hasta envolver todo el complejo deportivo. Pequeños orbes de luz se materializaron, luego se fusionaron, tomando forma, hasta que, finalmente, numerosas figuras, irradiando una suave luz azul blanquecina, rodearon a Yuto. Eran los espíritus de sus amigos fallecidos. Las poderosas energías desatadas durante la batalla los habían liberado de su prisión dentro del factor sagrado cristalizado. Yuto se arrodilló ante ellos. Su rostro era una máscara de dolor. Todos, siempre me he preguntado, ¿fue correcto que sobreviviera? Algunos de ustedes tenían sueños más grandes, una voluntad más fuerte de vivir. ¿Fue correcto que yo viviera una vida en paz mientras ustedes? Uno de los espíritus le sonrió suavemente, sus labios se movieron en silencio. No te preocupes por nosotros. Vive, aunque seas el único que queda, tradujo Aquino, habiendo comprendido las palabras del espíritu. Las lágrimas corrieron por el rostro de Yuto cuando escuchó su traducción. Entonces, como si estuvieran recibiendo una señal, los espíritus comenzaron a mover sus labios al unísono, formándose un patrón rítmico. Estaban cantando. Y mientras cantaban, la luz azul blanquecina se intensificaba. De repente, sus voces, suaves y etéreas, se hicieron audibles. Cantaban un himno. Así que finalmente se ha manifestado, y murmuró Mika, apoyado en un árbol al borde del complejo deportivo, observando la escena. Podía sentirlo. El flujo de energía dentro de la Academia Kuo, dentro de este mundo, había cambiado.
Esto es, sonrió, viendo cómo la luz que rodeaba a Yuto se intensificaba. Un Sacred Gear evoluciona según los deseos de su portador. Sin embargo, existe otro nivel. Cuando los deseos y la fuerza de voluntad del portador alcanzan cierto umbral, ignorando el flujo natural del mundo, el Sacred Gear alcanza un nuevo estado. Balance Breaker. Esta fue la primera vez que presenció en persona el despertar de un Balance Breaker. A diferencia de la transformación de Issei, que simplemente liberó más poder del Boosted Gear, la de Yuto fue una verdadera evolución, un cambio en el flujo mismo de energía que lo rodeaba. Uno de mis objetivos de hoy se ha cumplido. Tras observar y analizar la transformación de Yuto, Mika asintió con satisfacción. Le había proporcionado información valiosa sobre la naturaleza de los Balance Breakers, conocimiento que podía usar para desbloquear todo el potencial de su propio Longinus. Después de todo, la lanza radiante, a pesar de ser un arma poderosa, no había mostrado señales de alcanzar el Balance Breaker. Necesitaba inspiración, y presenciar el despertar de otro le proporcionó precisamente eso. Por eso había evitado deliberadamente interferir en la batalla entre la nobleza de Rías y los exorcistas de Valper. Necesitaba que Valper llevara a Yuto hasta sus límites, activando su Balance Breaker. También fue una oportunidad para que Yuto confrontara su pasado. Ahora que Yuto ha conseguido el Balance Breaker, la batalla debería estar llegando a su fin. Y una vez que Cocabiel intervenga, será mi turno. Se estiró, con el cuerpo vibrando de anticipación. Tal como Mika lo había predicho, el Balance Breaker de Yuto aumentó significativamente su poder. Y Zenobia, sin contenerse más, desenvainó su espada sagrada. Durandal. Juntos, Yuto, empuñando la espada sagrada demoníaca, y Zenobia, empuñando a Durandal, derrotaron al portador de la Excalibur fusionada, destrozando la espada. ¿Qué? Una espada sacro-demoníaca. Imposible. ¿Cómo pueden coexistir dos elementos opuestos? Valper miró con incredulidad el arma transformada de Yuto. Se acabó, Valper Galilei, dijo Yuto, apuntándolo con su espada, listo para terminar su conexión. Pero Valper lo ignoró, perdido en sus pensamientos. Ahora lo entiendo. Lo sagrado y lo demoníaco. Si el equilibrio entre estas dos fuerzas se altera, significa que no solo los demonios, sino incluso los dioses pueden... Golpe. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una lanza de luz le atravesó el pecho. Era Cocabiel. Eres brillante, Valper, al haber llegado a esa conclusión. Demuestra que eres realmente excepcional. Pero incluso sin ti, puedo lograr mis objetivos, dijo con voz desgarradora. Jajaja. Estalló en carcajadas, descendiendo del cielo. Con sus peones eliminados, el cuerpo de ángeles caídos estaba listo para entrar en la contienda. ¡Qué espectáculo tan entretenido!, dijo Cocabiel con una sonrisa al aterrizar ante Rías y su nobleza. Ahora que los juegos han terminado, permítanme mostrarles el verdadero terror. Levantó la mano con la palma hacia arriba, mientras las partículas de luz se acumulaban. Pero primero, Emperador Dragón Rojo, reúne tu fuerza y transfiérsela a tu camarada más fuerte. Quiero experimentar tu poder. ¿Qué? Issei se quedó atónito, y luego su rostro se sonrojó de ira. Lo habían subestimado. No solo te está subestimando a ti, Issei, sino a todos nosotros, dijo Rías con frialdad, con su orgullo herido. Ni Issei ni ella merecían su atención. Este insulto era imperdonable. Presidente, ¿deberíamos seguir sus instrucciones? Susurró Issei, recordando el consejo de Mika de seguirle el juego y hacer que el enemigo bajara la guardia. Pero Rías negó con la cabeza. Entiendo tus intenciones, Issei. Pero ya no es nuestro turno. Ya cumplimos con nuestra parte. Es hora de que salgamos del escenario, respondió ella, con una sutil sonrisa en sus labios. Issei comprendió al instante y se quedó en silencio. ¿Ah, sí? ¿No vas a luchar? Preguntó Cocabiel con un deje de sospecha en la voz. Presintió una trampa, pero, confiado en su abrumador poder, no le importó. Estos insignificantes insectos no podían hacerle daño. Golpear. ¿Qué? Miró con incredulidad cómo una lanza le atravesaba el pecho por detrás. La confusión, la ira y el miedo luchaban en su interior. No podía comprenderlo. ¿De dónde había venido el ataque? ¿Por qué no lo había sentido? ¿Quién lo había atacado? No están peleando porque soy tu oponente, Cocabiel susurró una voz detrás de él. Era Mika. En este mundo fuego celestial.
Aniquilación de calamidades no fue suficiente para garantizar la victoria. Había dioses y seres de Satanás aquí. Su magia ni siquiera es suficiente para dañarlos. Pero Círculo, Zetsu mejorado, pudo. Dentro del círculo ni siquiera los seres de clase Satán podían detectar su presencia. Combinado con su lanza radiante, estaba seguro de que nadie, ni siquiera un dios o un Satanás, podría evadir su ataque. En cuanto a lo que pasó después de que fueron atacados, se arrancó la lanza del pecho de Cocabiel y saltó hacia atrás, evitando la salpicadura de sangre. Una vez fui un guerrero, pero parece que mis habilidades de asesino han superado mis habilidades de combate. Es la ironía del destino. ¿Un guerrero, dices? Jadeó Cocabiel, agarrándose la herida con el rostro contraído por el dolor. Entonces déjame ver tu fuerza. Giró sobre sí mismo, con una espada de luz materializándose en su mano, y atacó a Mika. Mika levantó lanza radiante para bloquear el ataque. El impacto creó una onda expansiva que destrozó el suelo debajo de ellos, creando un profundo abismo. El complejo deportivo, que había sobrevivido a las batallas anteriores relativamente ileso, ahora había desaparecido, destruido por la fuerza de ese único intercambio. Impresionante. Pensar que realmente pudiste bloquear eso. Es intrigante. Una mirada de emoción brilló en los ojos de Cocabiel. Su enfrentamiento no había sido solo una prueba de fuerza, sino también una colisión de luz y oscuridad, y Mika había resistido su inmenso poder de luz. Parece que puedo disfrutar un poco antes de que llegue Sir Zetsu, dijo con una sonrisa. ¿Disfrutarlo? ¿De verdad lo crees? Rió Mika, notando su diversión. Quizás no te has dado cuenta, pero sigues sangrando. Cocabiel, absorto en la emoción de la batalla, no había prestado atención a su herida. Había asumido que era una lesión leve, fácil de curar. Después de todo, era un veterano curtido en la batalla. Heridas como esa eran insignificantes comparadas con las que había sufrido en el pasado. Simplemente necesitaba detener la hemorragia. Pero ahora se dio cuenta de que no podía. ¿Qué está pasando? ¿Estoy maldito? Sintió la maldición adherida a su herida, impidiéndole sanar, y su rostro palideció. Como poderoso miembro del cuerpo de ángeles caídos, su vitalidad era inmensa. Sin embargo, una herida en el pecho, de no ser tratada, acabaría debilitándolo. Mika sonrió. Con lanza radiante y círculo nada estaba fuera de su alcance. Podía asestar un golpe mortal en cualquier momento. Si su oponente no fuera un ser mitológico como Cocabiel, ese solo golpe habría bastado para terminar la pelea, incluso si fuera más fuerte que él. Incluso si no hubiera sido un golpe fatal, la maldición los habría incapacitado. Por eso era su ataque más poderoso en ese momento. También fue la razón por la que confiaba en su capacidad para derrotar a Cocabiel, alguien a quien no podía permitirse subestimar. Cocabiel, dijo con voz fría y dura, te mataré aquí.